Buenas noches, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Entendemos desde el foro que los principales protagonistas del programa son los invitados. Nosotros siempre decimos que somos el medio. Estamos en el medio entre los que nos ven, nos observan y entre los que les invitamos. De eso se trata. Por eso el otro día me planteaban la necesidad de alguna editorial un poco más extensa. Disponemos de 1 hora y media de aire de televisión por semana y queremos aprovechar para ofrecerles a ustedes, para que ustedes saquen sus propias conclusiones como corresponde, una variedad importante con la pluralidad que nos caracteriza, una variedad importante de invitados y con diversos temas. Por eso es que quizás no nos caracterizamos por una gran y extensa editorial, sino por ya poner a consideración de ustedes las expresiones de las personas que invitamos. Por eso, inmediatamente, les saludo a mi compañera de trabajo, Alicia Rivas, para que me comente quién van a estar. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches a la audiencia. Va a estar con nosotros para vivir un poco y contarnos lo que fue ayer el lanzamiento desde Posadas de la Marcha Federal por el Pan y el Trabajo. Están con nosotros Juan Carlos Alderete, que es coordinador nacional de la CCC, que vino para encabezar desde el NEA esta marcha. Y también está Víctor Rosenfeld, que es referente de este espacio, es también secretario general adjunto de la CTA Autónoma, docente universitario, para el aporte de nuestra provincia a este reclamo. Y después vamos a compartir, Pepe, una entrevista que le hicimos ayer al ministro de Hacienda de la provincia, al contador Adolfo Safrán. Hay varias cosas interesantes que remarcar de esa entrevista, así que los invitamos a que lo escuchen en el segundo y lo vean en el segundo bloque. Y después, el viernes ya se anunció, va a entrar nuevamente o va a regir nuevamente un incremento en las tarifas del transporte público de pasajeros. Va a estar con nosotros en Posadas. En Posadas, exactamente. Esteban Perier, que es un joven con el que hemos hablado en varias oportunidades, integrante de una asociación de usuarios del servicio de transporte. Que impulsó, entre otras cosas, el boleto estudiantil gratuito. Exactamente. Con él hemos hablado de ese tema y va a estar dentro de un rato también contándonos lo que esto implica para los usuarios en un contexto de suba de tarifas. Faltaba bueno, apareció finalmente. Y en el último bloque, una invitación para unas jornadas del Fórum de Infancias de Misiones. Vamos a charlar con dos referentes de nuestra provincia, uno de Infancias sin Etiquetas, una de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la licenciada Silvina Cardoso, y también del Fórum Infancias Misiones. ¿De qué vamos a hablar? Va a estar Patricia Smith de ese espacio, de esta jornada donde se va a empezar un poco a presentar la problemática de los niños, niñas y adolescentes etiquetados, podemos plantear, ¿no? Uno los puede etiquetar desde diversas maneras, se puede abordar esa problemática desde diversas maneras. Una es la medicalización y van a venir a contarnos un poco de este trabajo y lo que implica discutir estos temas. Perfecto. Alderete, Rosenfeld, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias. ¿La primera vez que viene a Misiones? No, Supongo que no. Unas cuantas veces he venido a esta provincia. Bueno, encarando una marcha, lo primero que uno tiene que preguntar, cómo nace y el porqué de esta marcha federal. Bueno, aquello que tenemos experiencia, como en mi caso particular, ya es la tercera marcha federal. Yo he participado de las 2 marchas federales en los 90, allí cuando éramos pocos, el movimiento obrero que se oponía a las privatizaciones, a la política neoliberal,
Es decir, si uno alguna experiencia ha quedado. Y además coherencia, discúlpeme, ¿no? Porque parece ser que hoy algunos se olvidan de lo que hicieron antes. Exactamente, y también estaba el Fondo Monetario Internacional tan famoso en ese momento, ¿no? Bueno, así que con la experiencia y también con esa gana y ese ímpetu de mostrar y visibilizar el problema que se venía agravando, surgió hace 2 meses la iniciativa de organizar una marcha federal. Y nació con 2 leyes nacionales. Una de ellas es la ley alimentaria y la segunda justamente tiene que ver también con las economías regionales, una partecita que es la ley agraria, la ley de agricultura familiar. A partir de allí dijimos también, ante la necesidad de la CGT de convocar un paro nacional para parar la mano a esta política, hemos dicho también, abramos y discutamos con otros sectores que vienen también luchando de distinta manera, separado, y tratemos de unir todo eso lo que está luchando en la calle hoy por su derecho. A partir de eso es que también se han agregado las otras 3 leyes más, una de ellas que inclusive tiene mucho que ver, la pastoral social, que ellos han intervenido y vienen trabajando mucho sobre las adiciones, en lo cual el padre Charlie fue el primero que se incorporó, por supuesto, institucionalmente a través de la pastoral social, ¿no? Así que de eso surgió y de repente entramos a caminar en todo el país para ver cómo organizábamos. Nació de una manera la organización y se transformó de otra manera la organización. ¿De qué manera? Era que compañeros que se tenían que trasladar de una provincia a otra y volver a su provincia, que la distancia era muy corta, porque también pensábamos cómo llegamos a Buenos Aires todo lo que quieran llegar, sin dificultades. Empezaron a agregarse gremios, algunos gremios enrolados en la propia CGT, como por ejemplo el sindicato de camioneros que dirige Pablo Moyano, la bancaria que dirige también Palazzo, la 3 CTA se han agregado, y se han agregado también otros sectores como la Federación Campesina, como los agricultores, como los productores, es decir, que realmente en las economías regionales están muy mal, ¿no? A partir de eso es que realmente nos encontramos ya ultimando detalles, porque la marcha federal siempre es que hay que ultimar y seguir ultimando detalles en cada paso, en cada marcha, para resolver los inconvenientes que se crean también en el camino, y creo que esto ha nacido y ha crecido de tal manera que fue imponente la apertura y el lanzamiento de la marcha federal en las 5 cabeceras, ¿no? Víctor, ¿y en Misiones cómo se construyó esta marcha? Bueno, acá a partir de la coordinadora de trabajadores en lucha que venía reuniéndose ya a fines del año pasado para pelear oponerse a la ley para que le dio un manotazo a los jubilados, ¿no es cierto?, en la Argentina, y que fue una ley que lamentablemente pasó, pero que tuvo una gran resistencia. Bueno, ahí hubo una amplia unidad, y a partir de ese momento se empezó a transitar un camino donde hubo otros hechos que fueron uniendo a los distintos sectores, y bueno, eso finalmente coaguló en la organización, ¿no es cierto?, de esta marcha. Ahí están los movimiento Barrios de Pie, la CETEP, la Confederación de la Economía Popular, donde hay varias organizaciones, el Movimiento Evita, entre ellos, la Dignidad, otras. Bueno, se fueron incorporando en concreto para esta marcha. Se amplió el espectro, donde, bueno, empezaron a participar otras organizaciones, como el caso de ATE, como el caso de CTA, y bueno, se invitó a otros, en el caso hemos estado solidarizándonos con los trabajadores de pedidos de la agricultura familiar en el norte. A partir de ahí se han incorporado organizaciones también de agricultores, de pequeños productores acá en la provincia, que están muy enojados, ¿no es cierto?, por lo que ha sucedido, y bueno, que tiene que ver con una de las leyes que se está presentando. Ahora, yo lo hablaba el otro día con Víctor en la radio, y lo importante, por eso es significativo esta marcha, desde mi óptica, porque no se trata de una marcha para un movimiento determinado y para desembocar en un gran acto en determinado lugar, sino que se trata de una marcha con propuestas
con alternativas, porque generalmente desde los sectores de mayor poder se pretende decir, bueno, son de la oposición, o son K, o son esto, son lo otro. Esta es una marcha donde, por lo que podemos leer, tienen propuestas, tienen alternativas, tienen cosas para presentarles a los legisladores para que se pueda llevar adelante de una forma distinta a la que se está llevando. Sí, bueno, hay varias cosas que hemos aprendido de marchas anteriores, de reclamos anteriores también, en lo cual una de las cosas que hemos visto, los llamados cayetanos, es decir, la CT, Barrio de Pie, Movimiento Evita y la CCC, es decir, tenemos que dejar un poco el ego como de dirigente y el protagonismo de dirigente, porque acá tenemos que fundamentalmente ponernos de acuerdo en derechos, no solo en el reclamo, sino también en la propuesta. Ante tanta descalificación que venimos teniendo los que estamos luchando por nuestros derechos, particularmente los trabajadores desocupados, enrolados en estas 3 organizaciones, hemos dicho también mostremos y visibilicemos lo que venimos proponiendo, y lo venimos proponiendo mucho antes. Justamente la ley de emergencia social, que no se ha dado cumplimiento del 100%, también ha surgido de las 3 organizaciones. Lo hemos convencido en el Congreso Nacional a todos los bloques, y la necesidad, que no resuelve el problema de fondo, pero que es un paliativo y es un parche importante. Porque estas organizaciones vienen demostrando desde hace años, que por eso está la otra ley sobre la infraestructura, inclusive, y insertarnos en la pequeña y mediana obra pública. Queremos tener también participación allí, no solo a las empresas, no porque estemos en contra de las empresas. Hemos demostrado, las organizaciones, en el caso de la Corriente Clasista y Combativa, en 14 provincias, hasta hoy ha construido desde el 2004 7.000 viviendas y que le han entregado, y tenemos en tiempo y en forma y en calidad y en la legalidad. Es decir, en la legalidad, que cosa que han encontrado en otras organizaciones, que no va al caso hablar de las otras organizaciones, la legalidad y los montos que han recibido sin terminar la vivienda. Nosotros tenemos una calificación con el Estado. También nos hemos insertado propuesta nuestra, proyecto nuestro, sobre las redes troncales de cloaca y de agua, es decir, de alta calificación, porque no es solo la conexión de la red domiciliaria, sino que son obras muy importantes. También con un impacto en la sociedad muy importante, donde allí lo hicimos, allí pudimos nosotros demostrar de que no buscamos el programa social para ser vago, no hacer nada, como permanentemente nos descalifican, ¿no? Es decir, allí fuimos demostrando de que nosotros vamos en búsqueda del trabajo formal, del trabajo llamado genuino, porque no solo que es el ordenador en nuestra familia, no es solo en la dignidad, sino el ordenador en nuestra familia, porque con un salario uno sabe en qué gastar para el alimento, en qué gastar para vestimenta, para educación, para salud. Bueno, lo hemos venido demostrando inclusive en distintas obras públicas que hemos hecho un impacto muy fuerte en muchas provincias, que inclusive las primeras viviendas han sido estilo colonial, respetando el patrimonio de la humanidad, en Tilcara, en Humahuaca, allí en Palpalá, en la provincia de Jujuy, ¿no? Y algunas calles que hemos hecho muy importantes que hoy son peatonales, e inclusive donde hemos tenido intervención directa nosotros y que hemos demostrado la calidad y la calificación de nuestros compañeros. Hemos construido inclusive para demostrar al Estado la calificación nuestra hasta una sucursal de un banco con el régimen internacional que eso significa en la construcción. Hemos construido un barrio privado, un colegio de 2 pisos privado también, todo para demostrar al Estado, no para transformarlo en empresa, sino que seguimos nosotros considerando de que la cooperativa social cumple un rol muy importante siempre y cuando no se deforme la cooperativa social, ¿no? Víctor, la masividad de ayer, ¿no? ¿Sorprendió a los organizadores? ¿Qué deberíamos leer nosotros además de esa masividad? Y bueno, realmente sí, nos sorprendió a todos. Algunos nos hemos alegrado y otros supongo que no. Creo que la gente está muy preocupada por el futuro, están con muchas dificultades. Imagínense que las economías regionales, como es la nuestra, estamos muy castigados. Por ejemplo, esta es una de las provincias que no tiene gas, no tiene red de gas. Por lo tanto, acá la garrafa está arriba de 250 pesos. Y no va a tener, ya y nos dijeron que no. Ya sí, ahora se anunció que, bueno, otra vez se suspende y ya van 10 suspensiones. Y vinieron mintiendo desde hace algunos años. Sí, sí, eso no es nuevo. Se hizo un hermoso acto donde vino una señora que mintió de lo lindo, que ya estaba, que ya venía la red,
venimos de mentira en mentira en realidad, porque estos también dijeron que la red de gas se iba a concretar y nos quedamos con el aplauso otra vez. Claro, y bueno, y ahora va a venir este muchacho que lo conozco, digamos, de la facultad todavía, el tema del transporte, ¿no es cierto? Sí. Imagínense, acá tenemos el combustible más caro del país y se sacó el ITC, o sea, la rebaja que teníamos del impuesto. Bueno, esto afecta a todos los sectores de las economías regionales y bueno, la marcha me parece que hoy se vuelve a, como decía un compañero, los boliches de barrio se están cerrando. ¿Por qué se van cerrando? Porque la gente va a pedir fiado y después la libreta no la puede pagar. Entonces volvimos al deme los 200 gramos de carne. Imagínense hoy, deme 20 pesos de carne. 20 pesos de carne son 200 gramos. ¿Cómo hace para cortar un carnicero 200 gramos? Bueno, finalmente termina cerrando, porque la gente con eso tiene que alimentar un día a la familia. Y bueno, estamos en una situación dramática. Ahora con la inflación que ha habido estos días, estos últimos 20 días, ¿no es cierto? Bueno, subió el pan, subió la harina, o sea, son alimentos básicos. Bueno, esa es una situación, eso ha enojado mucho a la gente, está muy preocupada, yo creo que está más que nada, está muy preocupada. Está al límite y bueno, eso ha hecho que ayer, imagínense que fue una gran marcha autoconvocada porque no hubo ningún colectivo pago para llevar a la gente, no fue un acto político con colectivos pagos. Sin embargo, calculamos que la cifra de gente que está entre los 8 y 10.000 personas, bueno, se puede ver en la foto. Bueno, esa es una situación. Incluso vino gente del interior. Llegó gente de Jardín América, bueno, vinieron del Dorado. Bueno, la situación está muy grave. Vinieron tareferos, van a ir mañana tareferos también a la marcha. Porque, ¿qué sucede? La Nación, aunque no lo parezca, tiene mucha influencia en nuestra provincia. Porque acá los precios de la yerba mate se fijan a través de la Nación. El precio de la tarifa es una comisión nacional de trabajo agrario y que se cumplan los precios tienen que ver con un instituto que es el Instituto de la Yerba Mate, que es nacional. Bueno, la exportación de té se hace con el té se produce acá, pero se exporta en un 95%, por lo tanto el precio del té tiene que ver con eso. Bueno, entonces si vamos de la ciudad al campo, vemos cómo nos toca a todos los sectores, ¿no es cierto?, que están, bueno, ni hablemos de los jubilados, digamos que están muy problematizados en nuestra provincia. Por eso es que ha despertado esa ansiedad, ese nerviosismo que se manifestó en esa gran marcha que hubo ayer. Y no es sorpresivo porque nosotros ahora hemos recogido la información de los otros 5 lugares y fue grandísima en Tucumán, fue grandísimo en las otras provincias y seguramente lo será mañana en el Chaco. Alderete, usted que recorre el país, porque recién, bueno, se cargaban un poco entre usted y Víctor, quién tiene mayor fortaleza, kilómetros para recorrer. Las problemáticas se dan ante esta situación que se presenta hoy en el país y que nadie puede negarlo, más allá de la visión hasta súper optimista que algunos puedan tener. La problemática se presenta en todo el país con las mismas, en los mismos temas, con las mismas situaciones, o hay diferencia entre una provincia y otra. No, la única diferencia que hay es lo que produce una provincia, en el caso de acá de la yerba y la madera. Producciones regionales. Exacto, tiene que ver con las economías regionales, pero el drama y el problema es igual en todo el país. Es decir, creemos que con esta corrida bancaria financiera que hubo del 3 de mayo hasta la fecha, quedó al desnudo también la mentira de 2 años, ¿no? Pobreza cero, trabajo de calidad, ya llegan las inversiones, ya llegan las inversiones. El segundo semestre se olvida. Exactamente, y ya llegan las inversiones y resulta que ha quedado al desnudo que algunos ministros y algunos funcionarios nacionales en pocos días han elevado tremendamente su capital en la bicicleta financiera. Es decir, ha hecho perder al Banco Central
11.000 millones de dólares en la reserva. Nosotros decimos, usando el 20% o el 15% de esa reserva que se perdió en dólares, se puede ir a la construcción de vivienda en todo el país, donde reactivan varias ramas de la producción. Es decir, claro, conviene más la bicicleta financiera porque el capital hoy, que se pone los intereses que otorga el país, le conviene más en la bicicleta financiera que poner la plata en la producción. Está clarísimo lo que han hecho con la LEVAP, está clarísimo que aquellos que han hecho súper ganancia con la LEVAP, por supuesto han puesto algún dinerito para el bote, para poder salvar, decir que no entremos mayor en crisis, ¿no? O sea que plata hay, lo que no hay es plata para algunos, es decir, pero resulta que cada vez la industria nacional más la están haciendo desaparecer, las pymes, que ya no soportan inclusive las tarifas de agua, de luz, de electricidad, que son impagables, es decir, inclusive con que bajó el consumo interno, es decir, inclusive, ¿por qué tenemos déficit comercial? Déficit comercial tenemos porque llegan más cosas de afuera que lo que nosotros exportamos, por lo tanto eso no sucedía, porque antes teníamos superávit gemelo, es decir, bueno, entonces tenemos que ver cómo se ha agravado la situación, y eso lo percibimos. No solo que nosotros ya lo veníamos percibiendo, lamentablemente, en los comedores, copa de leche, en los comedores de las escuelas, por eso la ley de emergencia alimentaria, lo primero que habla es de cómo tiene que elevarse el presupuesto en los comedores escolares, porque los chicos cada vez tienen más necesidad de ir a la escuela y comer, y los maestros y los docentes y los porteros no pueden hacer más magia, porque tienen que repartir, si era para 100 chicos y hoy comen 150, le tienen que dar a los 150. No se le puede decir a un nene, mirá, nene, a vos no se te alcanza la comida, ¿no? Es decir, es grave, es angustiante, pero esa angustia creo que también la gente lo va demostrando, porque inclusive hay muchos votantes que han votado este gobierno, y que están luchando y que están peleando, es decir, inclusive se ve claramente de que siguen los despidos, en toda la rama de la producción y en los medios de comunicación también. Justamente hablaba con algunos periodistas de Radio del Plata que ya tienen despido para mañana, Telam tiene para despido mañana, hay asamblea esta noche, esta tarde hubo asamblea, es decir, y vemos que cada vez, en vez de parar los despidos, es decir, con esa ley de despido, no le alcanza con eso y fueron al Fondo Monetario Internacional. Ya lo hemos vivido 2 veces al Fondo Monetario Internacional y lo que significa el ajuste que justamente es que no presta plata para la producción, sino que presta plata para pagar los intereses de deuda que tampoco la contraemos nosotros, ¿no? ¿Hay interlocutores desde el Ejecutivo? Porque son 5 proyectos de ley, pareciera los interpelados el legislativo, digamos, ¿no? Pero ¿hay interlocutores del Ejecutivo Nacional? Algunos a lo mejor quieren con buena voluntad, pero ya le hemos dicho también a la ministra Stanley de que no alcanza con la buena voluntad, no alcanza con el buen diálogo. También le hemos dicho en la última reunión que hemos tenido que desde septiembre no tenemos diálogo. Es decir, la última reunión que tuvo Mario Quintana, también en esa reunión, le hemos dicho, ministro, no nos sigan dando de sotanil, ni nos hagan sentar arriba de un hielo, porque somos muy pacientes, muy prudentes, pero tampoco somos mansos. ¿Saben por qué? Porque le presentamos proyectos, le presentamos de cómo salir, de decir que los reclamos sean en forma organizada, no en forma de que cualquiera haga lo que quiera, es decir, y por supuesto que no somos desestabilizadores, porque hasta ese momento la Patricia Bullrich, justamente que la conocemos cuando era ministra de Trabajo en el 2001, y sabemos también de lo que es capaz de hacer, ¿no? Es decir, no hay diálogo, y en ese diálogo creo que ha sido mal entonado por resultados electorales, mal entonado inclusive por las encuestas como le daban al gobierno de Macri. Allí creyeron de que tenía todo asfaltado, todo perfumado y con flores en la avenida hasta llegar al 2019, y creo que el año que estamos y en el momento que estamos, que se ha agravado muchísimo la situación, ¿no? Es decir, por eso decimos, nuestro país se está endeudando, que van a costar generaciones poder salir de esa deuda, y que realmente queremos que esto se pare, ¿no? Que se pare, es decir, por eso es que presentamos las 5 leyes, hoy están trabajando sobre la ley, por ejemplo, la ley que relevamiento que hemos hecho las 3 organizaciones en todo el país, de villas, asentamientos, la infraestructura para el mismo, es decir, que hoy algunos sectores, bloques se enojan, porque nosotros le decimos, no nos interesa levantar la bandera de reclamo, a nosotros nos interesa que se concrete.
y es una ley que si se llega a concretar, digo, esta ley de relevamiento de villa, asentamiento, infraestructura para el mismo y demás, lo agarró el bloque Cambiemos, que lo hizo suyo para aprobar. Y dijimos, no, hay otro bloque que se oponen ahora de que se han hecho suyo ese proyecto, ¿no? A nosotros nos interesa que se apruebe la ley. No importa de dónde venga. Exactamente, que se apruebe la ley, porque justamente una ley que surgió también de nosotros, es decir, como ha sido la ley de emergencia social, ¿no? Y Víctor, y puntualmente, más allá de esta cuestión global y de los proyectos que presentan, ¿algo que tenga algún tinte misionero? Mire, aparte de las cosas generales que mencionaba Juan Carlos, en el NEA se armó un grupo de organización de las 4 provincias y se hizo un programa que incorpora las otras problemáticas de las provincias. En el caso de Misiones se incorporó una vinculada a la yerba mate, que se cumpla el precio, ¿no es cierto? La otra vinculada al tema de la interzafra yerbatera, que también depende de la nación y que la reciben muy pocos, menos del 50% de los tariferos, que son un núcleo muy importante en nuestra provincia y es el núcleo de pobreza más importante que hay en el interior, son más de 15.000 personas, o sea, aparte de la familia, etcétera, y recibieron este año 2.500 pesos por mes. Con eso es imposible que una familia pase 5 meses sin, no puede vivir. Entonces, se planteó alrededor de eso, se planteó que haya esto que se decía, un plan de vivienda inmediato, un plan de vivienda popular, usando, como dice acá el amigo, el 20%, porque acá también se demostró que es posible construir. Acá se han hecho, en el caso de la CCC, más de 250 viviendas, más otros trabajos que usted... Fuimos una vez al barrio. Sí. Fuimos una vez al barrio. Claro, sí. Con muchas dificultades, por cierto, pero bueno, se aprende de esas dificultades y se aprende con la práctica. Bueno, eso con respecto a estas cuestiones, se ha visto el tema, ¿no es cierto?, también hay el tema de la agricultura familiar, que es tan importante en esta provincia. No nos olvidemos que la mayor parte de los asentamientos está conformada por familias que vienen del interior corridas por la crisis. Entonces ese tema, digamos, de que haya regularización de asentamientos acá es fundamental. La provincia de Misiones es una de las provincias que más asentamientos tiene. O sea que es un problema que su solución también trae la solución al tema del trabajo, porque aplicando fondos a ello vamos a tener inmediatamente una recuperación. Y bueno, como decía el compañero, efectivamente hubo mucha descalificación y hay descalificación por los planeros, etcétera. Yo le hablaba la otra vez, decía, bueno, como dicen ahora hay una exigencia de trabajo, ¿no? De trabajo, estudio, y los compañeros, bueno, se ven con dificultades, porque cuando las señoras, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque con 4.800 pesos tienen que cuidar el hogar, cumplir la escuela y capacitarse. Eso le toma un montón de horas. Y bueno, dice, ¿y cuándo completamos nosotros el puchero, no? Porque no les alcanza o sea, esta provincia es realmente una provincia que donde si se aplicaran algunas cosas inmediatamente se reactivaría. Lo mismo pasa con el tema del té y esto que ya hablamos varias veces. Nosotros creemos, se han incluido varias de estas cosas, se ha echado hay 17 profesionales de larga data que se echó de la agricultura familiar, que se pide que se reincorporen, porque ahora los nuevos planes que traen para la agricultura familiar, que esta provincia tiene cerca de 40.000 pequeños agricultores, es que se pongan a hacer maíz y soja transgénica para exportar. Imagínense, eso es una producción de grandes explotaciones, no de chacras de menos de 25 hectáreas que son las que predominan acá. No se puede pretender que ese productor se transforme. Se va a transformar, como pasó en la época de la dictadura con el Plan Misiones 2000. Van a terminar viniendo a Posada, como pasó en la gran crisis que hubo en el año 80. ¿Qué mensaje le da al directo a los trabajadores finalmente? Y que no aflojemos, y porque si aflojamos creo que después no vamos a poder mirar a nuestros hijos en los ojos
al decir que no hicimos nada cuando estábamos realmente mal y mucho peor cuando estamos y nos encontramos en la desesperación, cuando somos suspendidos, somos echados de algún trabajo, ¿no? Esa es la mayor desesperación que entra en la familia. Y un pedido muy especial a los 7 diputados nacionales de esta provincia, porque estas 5 leyes nacionales también benefician a la provincia de Misiones. Eso le venimos pidiendo en todas las provincias a los diputados nacionales. Si no conocen las leyes, que conozcan las leyes, los proyectos de ley. Si hay que hacer agregados, hagámosle los agregados que sean necesarios para favorecer a todos los sectores que realmente no solo que son vulnerables, sino que lo que queremos ir al encuentro del trabajo, que es lo que no solo dignifica, como decía antes, y el organizador de nuestra familia, sino que así es que tenemos que hacer patria, trabajando. Alderete Rosenfeld, gracias por visitarnos. No, Gracias muchas por gracias. nuestra Gracias a ustedes. invitación. Bueno, hacemos una pequeña pausa y después presentamos esta nota que lo graba ayer justamente Alicia con el ministro de Hacienda de la provincia. Pequeña pausa y ya volvemos.